Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos al webinar organizado por Coacin Costa Rica y copatrocinado y organizado en conjunto con Deal Metering. Es un gran placer saludarlos. Mi nombre es Ignacio Solís, soy el gerente de producto para Deal en Coacin Costa Rica y los estaré acompañando durante el webinar el día de hoy, titulado Medidores Inteligentes y Telemetría para el consumo de agua específicamente. Esta semana nos acompaña de forma local en Costa Rica el gerente regional para DIL, Leonardo Contini. Leonardo es un ingeniero eléctrico, quien tiene una maestría en gestión de recursos, quien ha trabajado durante muchos años específicamente en la parte de gestión del recurso hídrico y quien es encargado regional para toda Latinoamérica, específicamente Centroamérica, Brasil, Bolivia y algunos países también del Caribe, específicamente para la administración del recurso hídrico de la marca DIL Metering. Él nos estará dirigiendo la sesión de hoy, específicamente orientado hacia los nuevos modelos de medición, hidrómetros ultrasónicos y el alcance específico para la administración por medio de medición remota usando telemetría. A su izquierda en su pantalla ustedes pueden ver que tienen una opción para preguntas y respuestas. Les agradezco si tienen alguna duda o consulta que puedan por favor dejar sus consultas en ese panel. Al final tendremos unos 10 minutos para responder todas las consultas que ustedes puedan tener respecto al webinar. Al mismo tiempo también estaremos monitoreando el audio y video de la sesión en caso que ustedes tengan algún problema desde el punto de vista de comunicación. Sin más, les cedo la palabra a Leonardo para que pueda iniciar con la sesión de hoy. Muy buenos días, Leonardo. Adelante. Muchas gracias, Ignacio. Buenos días a todos. Sí, voy a presentarle un tema que es muy sensible hoy, que es la facturación correcta del consumo de agua, un tema que es muy sensible, y para eso vamos a hablar un poco de la experiencia de Deal Metering con los medidores inteligentes, los medidores que tienen una excelente precisión para la lectura con el reto de reducir las pérdidas de agua. Y para eso vamos a hablar de un medidor que es un medidor ultrasónico de alto desempeño y un medidor que es comunicante para hacer la telemetría. Hablando un poco de la experiencia de Deal Metering, un panorama general, Deal Metering es una empresa que tiene una facturación de 297 millones de euros por año. Somos 1.600 personas, empleados en la empresa, y tenemos más de 25 años de experiencia en tecnología de radio y ultrasónico, la medición a distancia, la medición inteligente. Estamos en el mercado hace más de 150 años, el grupo Deal, y tenemos más de 60 millones de módulos de radio que están acoplados al medidor mecánico para hacer una lectura inteligente. Tenemos más de 8 millones de medidores ultrasónicos instalados, más de 29 millones de medidores mecánicos, y tenemos una producción de 7 millones de medidores por año. Deal Metering proporciona medidores y sistemas, softwares y todo el servicio para el uso inteligente del agua. Voy a presentarles rápidamente un vídeo que cuenta un poco de la historia de la evolución de los medidores de Deal Metering. ESA, 20 years of experience and innovation. In 1996, the ESA radio technology was born in France. The ESA story started with a revolutionary idea to use a radio system for the metering market. ESA became the brand of the famous radio system, which was first developed by Sapel and then by Deal Metering. The first two generations of ESA radio, R1 and R2, have been produced with an industrial partner and were launched on the water metering market. In the following years, the manual reading gave way for the new automatic reading system. In 2002,
nearly 80,000 radios have been sold. The integration of the company into Diehl Metering, a division of the Diehl Group, opened up great opportunities. Combined expertise, internal production, large R&D investments, and powerful innovation, the next generation of ISA R3 and R3.5 were much more accurate, robust, and efficient. In 2004, nearly 900,000 radios have been sold, and the success story of the smart metering solution started. This new radio generation could also be integrated into other types of meters, like Sharky, a thermal energy meter, and Hydrus, an ultrasonic water meter. The radio sales took off, reaching 3 million pieces sold in 2008. At the same time, Diehl Metering began to work on customer specifications to supply customized products and solutions, like Orion for Badger meters, HRLC for Veolia, VHF for Lyonnaise des Eaux, and more recently, Gaspar for Gaz de France. Also, the ISA system has been improved with notably ISA R4, stub metering, and now G4, and a great range of products has been established on the market. Today, Diehl Metering is a multi-utility solutions provider. ISA technology is being used in major capitals all around the world. The success story continues, with over 5 million radio products made each year and with more than 40 million installed, for all kinds of energy and for all markets around the globe. Diehl Metering develops and produces meters and ISA systems in its own facilities. After careful analyses of customer needs, Diehl Metering can propose the best solution for efficient metering. ISA radio is available for all ranges of meters. Diehl Metering is able to adapt it according to any market specification, due to its know-how and sophisticated technology. We use state-of-the-art 3D conception, software simulation, testing, and laboratory controls. The Diehl Metering business units handle the complete production process, electronic card protection, meter assembling, radio programming, as well as packaging and shipment. With the innovative reading systems, fixed network, walk-by, drive-by, and passive drive-by, Diehl Metering supplies the best solution for every customer, from metering and smart infrastructure to data services. A revolutionary idea, combined with experience and innovation, has brought us this far, and we are looking forward to the future of our ISA technology. Ahora estamos completando 25 años de esta tecnología, donde somos precursores, donde iniciamos esta medición ultrasónica en 1998 con la medición de energía. Las primeras ventas de Hydrus 1 empezaron en 2008 y en 2020 completamos más de 8 millones de hidros instalados y midiendo en todos los sitios alrededor del mundo. Algunos ejemplos de ambientes abiertos, hostiles, mismos sumergidos en Brasil, donde tenemos este medidor, que es un medidor IP68 instalado, Jamaica, Jordania, Arabia Saudí, Ghana, y un medidor que hay un principio de medición mucho simples, porque no hay partes mecánicas internamente en el tubo de medición, como hay hoy en los medidores mecánicos, donde hay partes móviles. Aquí presento rápidamente cómo funciona el principio de medición, que es un volumen medido de acuerdo con el tiempo del flujo de agua en una cierta distancia. Así podemos medir este consumo de agua muy precisamente. Un medidor sin partes móviles, eso es decir, una precisión constante en el tiempo, no hay desgaste de las piezas y no necesita
mantenimiento. La diferencia de los medidores mecánicos para los medidores ultrasónicos es que los medidores ultrasónicos no miden el aire, van a medir solamente el consumo de agua y muy precisamente. Independiente de la conductividad del agua, no hay conexión con la tierra y las partículas del agua no influencian en la medición del consumo, como es el caso de medidores mecánicos. Un medidor IP68 con comunicación por radio integrada en el medidor. Aquí tenemos toda la gama de los medidores de media pulgada hasta 1 pulgada y media para los medidores que llamamos de residencial, porque son los más chicos, hasta 1 pulgada y media. Y también tenemos los medidores gran calibre, que van de 2 pulgadas hasta 8 pulgadas y pronto tendremos hasta 12 pulgadas para los grandes consumidores. El reto desde la medición es una medición precisa, correcta y eficiente, y para eso desarrollamos medidores con una eficiencia muy larga. Estamos hablando de un medidor R800 que puede ir hasta R1000. ¿Qué es el R? R es el rango de medición. Cuanto más grande el R, tenemos una medición más precisa, más exacta. Cuando comparamos estos medidores con los medidores mecánicos tenemos un R como 50, 80 hasta 160. Y aquí estamos hablando de un rango de medición de R800. Es decir, para todo el consumo de agua, mismo el consumo muy pequeño, como una gota, vamos a medir. Los medidores, para dar un ejemplo, los medidores mecánicos, chorro único, chorro múltiple, empiezan a medir con 12, 15 litros por hora. El caudal de arranque del medidor para empezar la medición es 12, 15, 20 litros por hora. Este medidor, estamos hablando de un caudal de arranque de 3.125 litros hora, muy pequeño, es una gota, ¿sí? Ese es el objetivo del reto para disminuir la agua no facturada, ¿sí? Mismo una gota, con este medidor, vamos a medir, vamos a hacer la lectura del consumo. Un medidor de alto rendimiento, porque estamos hablando de un desvío muy próximo de la realidad, 0.5% en valor absoluto, un caudal de arranque, como expliqué, muy bajo, un sobrecaudal, es decir, vamos a medir mucho allá del caudal máximo permitido para un medidor, 2 veces del caudal máximo soportado, y también vamos a medir el caudal de retorno, el caudal negativo. Si hay un flujo negativo en la tubería, vamos a hacer una compensación y hacer ese cálculo para que se mida solamente el consumo real para el consumidor. Aquí, como tenemos la posibilidad de hacer una medición inteligente a distancia, tenemos también la posibilidad de informar las compañías de los eventos, alarmas que pueden acontecer durante el consumo del agua, sea el alarma por una fraude, por una fuga, por un sobrecaudal, si no hay consumo del agua, una alarma de acuerdo por la vida útil de la batería, que la vida útil de la batería de esos medidores son 16 años, una alarma para caudal inverso, una alarma para aire en la tubería. Todo eso podemos informar por radiofrecuencia de forma inteligente durante la telemetría las compañías. También tenemos la posibilidad de recoger los datos por data logger. El data logger podemos recorrer con este equipo físicamente en el sitio donde está instalado, donde está ubicado el medidor, y podemos recorrer 32 registros diarios, mensuales, anuales, y más 512 registros que se puede escoger diarios, mensales y anuales también. Estamos diciendo que 512 registros diarios es algo como más de un año de registro de fecha, volumen, temperatura, los errores, los caudales, tiempo, los alarmas, todo está registrado en el medidor y podemos recorrer
todos esos datos de forma física manual. Y también podemos hacer de forma visual en la pantalla o entonces de forma por radiofrecuencia, que es la forma inteligente de medición a distancia. Si estamos en la pantalla físicamente, en el sitio, podemos mirar directamente en la pantalla los diferentes alarmas de fuga, estado de batería, acceso al registro meteorológico, los errores, el volumen, que es un volumen de alta resolución, hasta 6 dígitos después del punto decimal, la dirección de flujo, las unidades de medición, todo eso visualmente. Un software y con este equipo podemos recoger esos datos, configurar el medidor y exportar los datos para hacer toda la análisis necesaria del consumo, del volumen y de los alarmas del medidor. O entonces aplicar la lectura móvil, que llamamos de la lectura inteligente, es un medio para hacer la telemetría. Es decir, con un receptor, una persona puede caminar en la calle o utilizar una motocicleta, un coche, hasta 50 kilómetros por hora para hacer el walk-by, que llamamos, o el drive-by, que es una lectura inteligente a distancia. A 14 segundos, el medidor está emitiendo automáticamente, enviando una trama de radio, que es una trama abierta de radio, en 434 MHz, y la persona que está recogiendo los datos puede recuperar esto con el móvil, con el software ISAR Mobile 2, e enviar, exportar los datos en una tabla Excel o en un software específico de JIT, que vamos a hablar más tarde, para hacer el análisis y la gestión de los datos. Tenemos un ejemplo de la aplicación como es visualizada en el smartphone, una tableta, donde tenemos una carta con los medidores ubicados, donde está verde, es decir, que tenemos la lectura, y cuando es rojo, es decir, que no pueden medir el medidor y tienes que volver para hacer una medición, porque el medidor estaba instalado en un sitio, tal vez una caja metálica o algo muy, muy complejo. Esta medición es posible hasta 700 metros de radio, y la persona caminando en la calle o utilizando el coche puede hacer una medición hasta 700 metros de radio. Estamos hablando de lectura móvil, y la otra solución es la red fija. La red fija, es decir, vamos a instalar un concentrador, un equipo en un sitio que vamos a elegir lo más adecuado, y a cada 15 minutos este concentrador va a recuperar los datos de los medidores automáticamente, sin la necesidad de una persona está haciendo la lectura. Y vía GPRS o 3G con una carta, va a enviar directamente los datos para el FTP del servidor de la empresa, y que envía los datos para su software que utilizan hoy, o entonces el software de JIT, que se llama ISARnet 2. Ahí, el sistema como funciona de la lectura automatizada, es decir, sin restricciones de cuánto o cuántas veces, cuando quieren recuperar los datos, automáticamente cada 15 minutos tienen los datos de los consumos, con todos los alarmas posibles, con una cobertura muy optimizada y con pocos receptores, puedes llegar hasta 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de rango para hacer esta lectura automática. Es bueno la red fija porque tiene una detección de fuga en tiempo casi real. Si en 15 minutos hay una fuga, tendremos esta información que hay una fuga y podemos agir directamente en el sitio. Una vez enviadas esas informaciones, tenemos la posibilidad de hacer una gestión inteligente y análisis de datos utilizando el software, su software, o entonces el software de JIT Metering, para una visualización de informaciones, por ejemplo, los resultados, el consumo, las alarmas, hacer una vista de los medidores que fueron leídos, los medidores que hubo una recepción, y hacer también una ruta de telemetría para definir en una vista gráfica el perfil de consumo de los medidores y hacer todas las análisis necesarias para la facturación.
Las fugas pueden ser analizadas en los gráficos. Y todo eso es posible hacer también una integración de procesos, es decir, exportar los datos directamente para el sistema de GeoMetry, pero también hacer todo el necesario para exportar y hacer la interfase con su software, si ya tienen un software que utilizan hoy para hacer esta facturación. GeoMetry tiene también una solución que es una solución para el consumidor. Una solución que vamos a instalar en el móvil del consumidor, y el consumidor podrá mirar su consumación, el resumen de los datos, la factura, hacer el pago si ustedes necesitan aplicar este medio, y utilizar también una forma de comunicación con el cliente, con las empresas de agua. Vamos a hablar rápidamente de un resumen de lo que hablamos sobre los medidores inteligentes. Hasta 16 años de duración de la batería, hasta R800 aprobado, es decir, un medidor mucho más eficiente que los medidores instalados actualmente y que estamos dados que son los medidores mecánicos, que tienen un R de 50, 80, máximo R160. Aquí estamos hablando de un R800 muy preciso, una desviación de medición de más o menos 0,5%, es decir, muy estable y precisa la medición. Medición de flujo inverso, medir más allá de caudal máximo soportado por el medidor, es decir, si hay un sobrecaudal, vamos a continuar la medición hasta 2 veces este sobrecaudal que soporta el medidor. Una gama completa de media pulgada hasta 8 pulgadas para grandes consumidores, grandes caudales, y pronto tendremos hasta 12 pulgadas. Podemos elegir la conectividad, es decir, tenemos hoy la opción de tramas de radio enviadas automáticamente para hacer esta lectura automática, pero también se necesitan una lectura visual, pueden mirar directamente el consumo de todos los datos en la pantalla. Listo para la red móvil y la red fija, la posibilidad de visualizar y de ver la información de 16 alarmas. Mucho compacto, ligero, un caudal de arranque muy bajo para medir mesmo una gota de agua, 1,4 litros por hora para media pulgada es muy bajo. Todo eso para reducir las pérdidas y el agua no facturada, eso es un muy buen medidor. Señal de alcance extra larga implementada en los grandes medidores, un alto control automatizado, fácilmente transportable. Es posible hacer la sustitución de la batería para los grandes medidores. Un caudal de arranque de 15 litros hora para 2 pulgadas y tiene un sistema integrado de bridas giratorias para facilitar la instalación. Bueno, esta fue la presentación de la parte de los medidores inteligentes y de la telemetría. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Leonardo. Tal vez me gustaría poder hacer un par de comentarios y también revisar una serie de consultas que se nos han realizado para que nos puedas ayudar en ese sentido. Tal vez el primer comentario es identificar que si bien DIL ha hecho un desarrollo particular en medidores ultrasónicos, también se posee una gama de medidores mecánicos que en caso que sea requerido también se le puede agregar el radio externo para hacer medición remota. Esto significa que no necesariamente los diferentes acueductos municipales, ASAS, el mismo acueductos alcantarillados o empresas privadas que requieren medición del recurso hídrico requiere obligatoriamente la adquisición de un medidor desde el punto de vista ultrasónico. Eso tal vez es importante mencionarlo. Exacto. Para la gestión de los recursos en general de las diferentes empresas. Entonces, para aquellas empresas, condominios, edificios verticales que requieren medidores, también tenemos una gama adicional de medidores que podrían eventualmente incluir también un radio externo para telemetría. Entonces, es un punto importante identificar. En el país, en Costa Rica actualmente, si bien los proveedores de agua son, en este caso, públicos, tanto municipalidades, ASAS como el AIA,
Existe también ya identificados, por ejemplo, condominios o empresas privadas o públicas que requieren también medición propia de auditoría del consumo interno en los edificios o sus casas o en las residencias. Entonces, para aquellas empresas, tanto públicas como privadas, que requieran ese tipo de medición, sea de forma manual o remota utilizando telemetría, pues en este caso DIL provee una serie de soluciones en ese sentido. Ok, lo segundo, Leonardo, si nos puedes comentar un poco. También hemos identificado que DIL ha desarrollado el protocolo de comunicación de telemetría a nivel de RF de los equipos, también tiene un protocolo abierto. Es decir, si nos puedes explicar un poco qué significa eso, tal vez para ampliarlo, eso significa que los medidores pueden ser leídos también por otros medidores, por otros sistemas de medición de telemetría externos, no necesariamente de DIL, que eso permite también integración con otros sistemas. Entonces, ¿nos puedes comentar un poco qué significa que sea de protocolo abierto? Los medidores de DIL tienen el protocolo OMS, es un protocolo mundial y de tramas abiertas para la comunicación. Podemos leer medidores de otros fabricantes que tienen también protocolo abierto con nuestros equipos de lectura que utilizan para la telemetría, pero también, como nuestros medidores tienen esta trama abierta, ustedes, si tienen algún receptor, algún equipo que ya adquirieron, pueden leer los medidores de DIL. Esto es muy transparente para nosotros y nuestros medidores posibilitan esta función de enviar los datos de forma abierta para que usted elija la forma adecuada que necesitan para hacer la lectura. Eso no hay ningún problema y somos muy transparentes para este tipo de información. Ok, también otro punto importante de mencionar es la forma de la instalación de los medidores. Es importante mencionar que los medidores de DIL, tanto a nivel volumétrico como ultrasónico, en realidad se pueden instalar en cualquier posición, algo que es muy importante. Aquí en Costa Rica se acostumbra a hacer la instalación de los medidores en la acera de forma horizontal, pero es importante también indicar para aquellas empresas privadas o públicas que requieren instalación de los medidores en forma interna a los edificios, de forma vertical, que también se puede hacer. Y nada más ampliar si eso afecta en algún sentido la medición del medidor. Eso es posible. Claro, afecta un poco la medición cuando instalamos de una forma vertical, no hay la misma eficiencia en la medición. El correcto es instalar de una forma horizontal. Pero sí es posible. Pero cuando hablamos de un medidor con R800, vamos a bajar este rango de eficiencia para algo como R400. Y estamos muy, muy superiores en comparación con los medidores utilizados hoy en el mercado de chorro múltiple que tienen R50, R80. Eso no hay problema. Ok, perfecto. También ampliar que los medidores aquí, en el caso de Costa Rica, están siendo instalados en cajas metálicas. Entonces, los medidores tienen longitudes que se ajustan y se pueden acoplar justo a esas cajas para poder hacer su instalación. Eso nada más significa que también no se requiere hacer modificaciones de las cajas actualmente que tiene Costa Rica para la medición. Evidentemente, si se está buscando hacer instalaciones de forma interna en edificios, pues se pueden acoplar sin ningún problema a la instalación que hay de forma interna. Tal vez, Leonardo, si puedes ampliar un poco cuál es el material de los medidores y cómo son construidos, una consulta que nos estaban haciendo como parte del web. Claro. Nosotros tenemos una gama de medidores, como dije Ignacio, que hay medidores chorro único, medidores volumétricos y medidores ultrasónicos. Tenemos una gama completa de esos medidores y podemos fabricar los medidores con cuerpos de dos formas, los cuerpos en composite y en latón. El cliente va a elegir la forma que necesitan este cuerpo. Los medidores ultrasónicos tenemos el cuerpo en latón, los medidores volumétricos, el cuerpo en latón y composite, y los medidores chorro único en cuerpo latón. Tal vez un poco para ampliar ahí, cuando Leonardo habla que es composite, es material compuesto justamente, pero compuesto, tiene polímero. O sea, es un plástico que se utiliza especial para la construcción del medidor. Tenemos una patente que es una mezcla de polímeros con una fibra de vidrio que genera un grado de... es como el latón, es tan resistente cuanto el latón. Hicimos muchos testes y que prueban que es tan resistente cuanto el latón
y cuando compara el precio del latón con el composite, tenemos algo mucho más barato con el composite. Claro, y también importante mencionar que, bueno, ya de forma local en Costa Rica se han realizado instalación de estos medidores. Actualmente se han hecho pruebas ya pilotos en empresas públicas y privadas y se han hecho adquisiciones también para municipalidades del uso de estos medidores. Entonces ya son medidores completamente comprobados para uso de forma local. Estos medidores son fabricados en Alemania y en Polonia, son equipos europeos y que son importados bajo las estrictas normas y fabricados bajo las estrictas normas europeas e internacionales. Tal vez para ampliar también, ya para ir finalizando, Leonardo, es importante mencionar que la solución que ofrece DIL se permite hacerlo de un proceso modular, es decir, un cliente puede iniciar haciendo medición del agua con un mayor rendimiento con equipos no necesariamente ultrasónicos de forma inicial, en donde se puede hacer la medición del consumo de agua y mejorar la facturación, que al final es muy importante. Realizar en una segunda etapa adquisiciones de radios externos para hacer medición en telemetría y eventualmente pensar en un medidor que ya incorpora el radio interno para mejorar el proceso de medición remota. Tal vez un poco para ampliarlo, bajo la situación que vimos actualmente de emergencia de la pandemia, pues una solución que permita medición remota, sea por medio de medición en walk-by, drive-by, por medio del carro, moto o de una red fija, pues facilitaría muchísimo, ¿verdad?, transparentar el consumo de los usuarios finales, su facturación, y que eso permita también una eficiencia desde el punto de vista de los recursos de los proveedores de agua en esa gestión. Entonces también es importante mencionarlo, no solamente la eficiencia con la que se mide el consumo de agua en los medidores en cada una de las residencias o grandes consumidores, sino también el proceso de cómo se va y se consigue la información de consumo, pasar de una forma manual a una forma de medición remota. Un comentario tal vez para cerrar. Como dice Ignacio, las empresas pueden empezar haciendo una optimización y una mejora de lectura para la facturación, la correcta facturación, mismo con medidores chorro único, porque DIL posibilita de instalar un módulo de radio en estos medidores mecánicos, y esos medidores tendrán las mismas funcionalidades de un medidor ultrasónico para la telemetría, ¿sí? No estamos hablando de la misma eficiencia de medición, claro que el medidor ultrasónico es mucho más eficiente, pero claro, un poco más caro, pero un medidor chorro único de DIL, que hay un R160, estamos hablando de 2 veces más eficiente que un medidor instalado hoy que vi en Costa Rica, R50, R80, estamos hablando de 2 veces más eficiencia para la medición. Puede empezar con este tipo de medidor, hacer una instalación del módulo de radio en otro momento, y otra vez, y una vez eso instalado, partir para los medidores ultrasónicos, y todos los equipos de telemetría que compraron o que adquirieron para hacer la telemetría para los medidores mecánicos pueden ser utilizados también para los medidores ultrasónicos. Todo eso es compatible. Toda la gama de medidores y de telemetría de DIL metering es compatible. Leonardo, agradecerte muchísimo el tiempo en la sesión de hoy. Ha sido muy útil. Estaremos compartiendo también esta sesión por medio de nuestras redes sociales para que también pueda ser consultado para todos ustedes de forma pública. Nuevamente, Leonardo, agradecerte el tiempo, agradecerle a ustedes, los asistentes que estuvieron el día de hoy en la sesión, por el tiempo brindado. Nada más déjenme revisar si hay alguna otra pregunta que pudo haber sido evacuada o pudo haber sido enviada en nuestro sistema. Regálenos un momentito nada más para revisar. Perfecto. No, bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Nuevamente les agradecemos. Que tengan un muy buen día. Gracias y nos a vemos todos. en la próxima. Pura vida. Pura vida. Hasta luego.